mayor parte de nosotros hemos sufrido alguna vez cierto grado de hostilidad realizado por una persona que ni siquiera conocemos, una persona que llegó a obsesionarse con nuestras vidas. A veces solo lo hacen por molestarnos o porque realmente admiran algo que hemos hecho por ellos. Pero hay casos en que rebasan la delgada línea entre el desagrado, convirtiéndose en un peligro potencial para nuestra estabilidad. Tal fue el caso del comediante Richard Gadd, un joven escocés que en su búsqueda por una pequeña oportunidad para entrar en el mundo del espectáculo haría cosas asquerosamente atroces y que por un simple gesto de amabilidad caería en una espiral de desesperación y terror. Richard, antes de ser famoso en Europa, vivía con su exnovia a las afueras de Inglaterra, buscando shows de comedia donde poder presentar su rutina, improvisada. Sabría demasiado pronto que su humor no era apto para el público promedio. Humor escatológico, cosas con un poco de picor social. Sus shows al principio eran horribles. Las limosnas que recibía no le alcanzaban para sobrevivir, dejándolo en una situación donde solo esperaba un milagro para ser reconocido por alguien que lo pudiera ayudar. Es aquí cuando entra un comediante retirado misterioso. Le cuenta que él fue el responsable de un sitcom exitoso en Londres y que con su ayuda Richard podría llegar a tener la misma fama o mejor. Comenzó a recomendarle rutinas con un orden cronológico. Le enseñó a contar comedia con historias propias y sobre todo ayudó a promocionarlo en algunos pubs de Londres. O sea, tabernas. Pero esto fue una cruel fachada para llamar la atención de un ingenuo comediante amateur, ya que Richard, cuando se obsesionó por conseguir el libreto soñado para su rutina de stand-up, cayó en el tenebroso control de un comediante veterano sin vergüenza. Lo único que provocó fue que Richard se volviera un adicto a diferentes sustancias psicoactivas. Richard fue manipulado mentalmente en cientos de ocasiones para seguir la fiesta con este aterrador sujeto de 50 años, para tenerlo contento y así él fuera apoyado en el mundo de la comedia. Pero el acabose ocurrió cuando Richard se intoxicó hasta perder la razón y se percató de que era tocado en diferentes partes de su cuerpo ilegalmente. Y este tétrico anciano llegó al punto sin retorno. En el cumpleaños número 26 de Richard, el anciano comediante tuvo relaciones carnales a la fuerza. Richard quedó brutalmente herido y abusado física y psicológicamente. Ahora Richard ya no se podía ver en el espejo, ya no podía dormir, y la relación que tenía con su novia de 6 años se fue por el drenaje, ya que esa terrible e innombrable experiencia con aquel anciano abusador despertó en él ciertos gustos que jamás imaginó sentir. Su novia lo dejó por tener ese comportamiento extraño, ya que ya no sabía lo que Richard había sufrido todo este tiempo. Richard se quedó solo en la casa de su exnovia, viviendo con la madre de su ex. Debido al poco éxito que tenía, se la pasaba buscando diferentes oportunidades. Y para sobrevivir a sus 28 años, aceptó un puesto como bartender en un pub de la ciudad. La vida de Richard no podría empeorar más en este punto, ¿verdad? Pues estamos equivocados. Las cosas para Richard se pondrían peores, ya que cierto día de abril del año 2014 entraría en el bar la mujer de sus pesadillas. Llegaría a atormentarlo aquella mujer de 120 kilos llamado Marta. Marta era una mujer algo inusual, con una personalidad extrovertida y a la vez extraña. Marta llegó para tomar una típica taza de té, pero al no tener dinero para pagarla, intentó coquetearle a Richard para conseguir un trago gratis. Richard sintió un poco de lástima por aquella mujer y aceptó cortésmente invitarle un trago. Lo que se supone que era un gesto de amabilidad ocasionó una ola de obsesión enfermiza. Marta malentendió las cosas y pensó que Richard sentía la misma atracción amorosa por ella, por lo que intentó acercarse cada vez más y más en la vida diaria de Richard. Richard no sabía cómo manejar la situación, no sabía cómo ponerle un alto a la incomodidad en el ambiente, no sabía cómo tratar con Marta, y se puso más tenebroso el ambiente, ya que Marta llegó al grado de acosarlo a Richard, llamándolo bebé reno, enviándole cientos de mensajes electrónicos diarios y revelándole sus más inquietantes fantasías de cama que soñaba experimentar con Richard algún día.
Richard sabía que esta mujer no comprendía la realidad de la fantasía, y sin saberlo, él había quedado como una especie de pareja con Marta. A su vez, Richard la utilizó para su primer monólogo exitoso, lo que empeoró las cosas, ya que hizo a Marta creer más a fondo la fantasía de que Richard algún día sería suyo. Richard cometió el peor error de todos. Le siguió el juego de coquetear sutilmente por un tiempo. Richard lo tomaba todo como una simple broma, pero para Marta era realmente una relación de pareja. Todo empeoró cuando Richard le demostró a Marta que no se sentía nada especial por ella, y que lo dejara en paz. Pero Marta simplemente ignoró las advertencias y comenzó a hostigarlo e incluso a amenazarlo junto a sus familiares de Richard. Lo insultaba todos los días, siempre lo seguía a todos lados, e incluso Richard, a pesar de estar saliendo con una chica trans como pareja oficial, esto solo hizo que Marta se enojara, a un grado de agredir físicamente a Richard y a su pareja. Richard, harto de la situación, acude a denunciarla a la estación de policía local, y a su vez descubrió que ella era una acosadora serial. Había estado en la cárcel durante varios años atrás e incluso había perdido su título de abogada por ser una persona mentalmente inestable. Nota: recordemos que en ese entonces a los hombres no se les tomaba en serio en cuanto a temas de esta índole, por lo que Richard no la había denunciado de inmediato por el temor y la vergüenza que sentía por no sentirse como alguien fuerte y varonil en aquella época. Cierre de nota. Marta incluso en una noche interceptó a Richard, lo acorraló en un muro cerca de un callejón en la oscuridad y lo tocó en sus partes privadas, dejando a Richard totalmente aterrado, vulnerado y ultrajado. Richard tuvo que vivir el peor momento de su carrera, porque la mayoría de sus shows de comedia eran arruinados por esta vil mujer obsesionada enfermamente con él, con su bebé reno, como ella le decía de cariño, por sus presuntos ojos saltones, su barba rojiza y su voz algo aguda. Definitivamente esta serie debería de ser un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de denunciar los delitos de índole corporal a tiempo y aprender que no debemos de dar algo por sentado, ya que aunque parezca inofensivo un apretón de manos, un abrazo, una caricia o un breve cruce de miradas, todos estos gestos pueden desencadenar una tortura por años cuando son malinterpretados por personas sumamente incompetentes. A esta serie yo le doy un 8. A su vez, la mujer en la que se inspiró esta historia sigue en el anonimato y se utilizaron los 1144 mensajes de texto reales, así como las notas de voz en el buzón de voz de su celular para darle una narrativa más realista. Sin duda alguna, yo te recomiendo encarecidamente que veas Bebé Reno, por ser basada en un hecho altamente real y que nos podría pasar a ti o a mí. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete o compártelo con tus mejores amigos. Soy Bastek y como siempre te digo, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!